¿Cómo nos manejamos con esas cosas que mandaste? Las vamos a ir viendo ahora, sí, tal vez la hayas posteado. Pero no se asusten, que hay que estar claro el auxiliar. Ya, En el bueno. fondo las vamos a usar, sí, como que en algún punto del auxiliar vamos a abrir, vamos a dejar como están en el papel y vamos a usar el computador para ver cómo funciona. Pero ahí también vamos a aprender cómo se abren y todas esas cuestiones. Así que este es como introductorio. Así que no cuenta el mío. Ya, pues, entonces voy a partir con el resumen. Cualquier pregunta o tratar de estar atento al chat. Sí o sí voy a estar atento, se interrumpen apenas voz. Así que va. Lo que estamos estudiando actualmente en la materia se llaman problemas de optimización. En particular estamos viendo lo que se llama modelamiento. ¿Qué significa modelamiento? Que tenemos un problema, una narrativa, puede ser una narrativa de una compañía, de una organización, de un colegio, puede ser horarios de enfermería en un hospital, y tienen esta narrativa y nos van a contar cómo funciona, y nosotros vamos a tratar de entenderlo y transformar lo que nos están contando a un modelo matemático. Y para hacer esta transformación de lo que nos cuentan a un modelo matemático, tenemos 4 conceptos claves, que son los que están acá. El primero son las variables de decisión. ¿Qué es una variable de decisión? Las variables de decisión se identifican porque responden como a la pregunta ¿qué tengo que decidir en este problema? Entonces, nosotros generalmente le vamos a dar esta opción al programa que cuando optimice, cuando encuentre la mejor solución, nos diga cuáles son los valores de las variables de decisión. Por ejemplo, en el caso de estar asignando un horario a personas, nos va a decir si la persona A está en el horario 1, o en el horario 2, o en el horario 3, o en el 4, así. Entonces puede ser que X1,A, que es como el horario 1 para la persona A, valga 0, porque esa persona no se asigna ese horario, y el el X2,A valga un 1, porque la persona A sí se asignó al segundo horario. Luego tenemos lo que son las restricciones, que restringen los valores que puede tomar nuestro problema. Por ejemplo, una persona no puede estar asignada a más de 5 horarios. Y entonces tenemos que transformar esa narrativa de que no puede estar asignada a más de 5 horarios a una restricción matemática. Luego tenemos la función objetivo. Igual después voy a hacer un dibujo con los conceptos claros. Tenemos la función objetivo. La función objetivo nos indica qué es mejor. En el caso que el ejemplo más fácil es cuando estamos haciendo ejercicios que tienen que ver con plata. Generalmente queremos maximizar la plata que estamos ganando. Entonces la función objetivo nos dice, quiero maximizar la plata, no maximizar los costos. Entonces voy a decidir en función de maximizar mi función objetivo. Y por último tenemos lo que son los parámetros, o parámetro y conjunto en verdad, que son datos del problema. Por ejemplo, que el horario 1 es de las 8 a las 4 de la tarde. Ese es un dato, no es algo que podamos decidir o cambiar. Es información que se da al problema. Entonces, si nosotros quisiéramos ver estos conceptos como en un dibujo, los vamos a hacer acá. ¿Sí? Auxiliar. Sería la siguiente forma. Partiríamos con lo que vamos a tener un espacio. Supongamos que este círculo es un espacio. Entonces, dentro de este espacio, nosotros vamos a definir, mediante las restricciones, primero en el espacio vamos a tener como muchos puntos, en hacer toda la X. Y luego, con lo que hacemos con las restricciones es que de todo este espacio vamos a definir una región donde efectivamente se cumplen todas las restricciones. Y esta es la región factible. Entonces, supongamos que con estas restricciones nosotros modelamos este modelo. ¿Ya? Entonces, los puntos que estoy encerrando en el círculo ya no serían una solución válida, porque no es algo que se está abordando por nuestras restricciones. Y luego nuestra variable de decisión nos va a decir cuál de los puntos... Dime. Al final tus parámetros es como tu ambiente, ¿no es cierto? Sería, no sé, pues, si estás como en una optimización de un mercado, sería como el mercado, que no puedes cambiar per se. ¿Los parámetros? Sí, sí los parámetros, o sea, se puede decir como que es un ambiente. Pero son como, no solamente el ambiente, son como datos del problema, que nosotros no modificamos. Lo vamos a ver en este caso con más detalle en el auxiliar. Me costaba un poco como definirse un ambiente. Gracias, Dani. Para que no sea una cara gritando, le voy a agregar un puntito. Entonces estábamos diciendo que la variable de decisión nos va a decir cuál de estos puntos vamos a ser óptimo. ¿Ya? ¿Y cómo se toma esa decisión? En función del objetivo, de la función objetivo. Entonces supongamos que nuestra función objetivo nos indica que esta es la mejor dirección, es decir, hacia la derecha. Y si nos indica que la mejor punto está a la derecha, nuestra variable de decisión nos van a decir, este es el óptimo.
Entonces, en función de mis variables de decisión, mis restricciones, mis parámetros y mi función objetivo, podemos elegir que este es el otro. Entonces, ese sería el resumen a grandes rasgos, y ahora lo vamos a empezar a ver más detallado lo que es la auxiliar. ¿Preguntas del resumen? ¿Se entendió muy extraño o estaban fijándose que era un alien? Sí, perfecto. Bueno. Ya, entonces, si se entiende, seguimos. Vamos a empezar con lo que es el problema 1. Este auxiliar tiene un problema, pero después igual lo vamos a programar. Entonces, como que no es que sea tan corto, no. Pero vamos a intentar hacerlo interactivo para mantener la concentración. Ya, entonces, lo voy a leer y voy a ir comentando cosas importantes de la narrativa. Dice, imagínense que va a comprar alimentos en un supermercado. Todos vamos a comprar alimentos en un supermercado, así que es súper real. Y dice que hay un conjunto A de alimentos. Entonces detectamos al tiro que hay un conjunto A de alimentos. ¿Ya? Cada alimento, ahí me equivoqué de decir cada alimento tiene un precio de PA. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos un conjunto y un parámetro. Porque el precio PA yo no lo decido, me lo está dando el problema, el enunciado. Yo no puedo decir, igual choclo, no sé, el choclo cuesta 8 lucas. Eso está definido por el supermercado y algo que nosotros no modificamos y lo usamos para el problema. Por eso es un parámetro y no otra cosa. Seguimos leyendo. Además, para cada alimento A hay un valor R sub A, que lo subrayamos acá, que indica qué tan rico es el alimento A. Claro, por ejemplo, el chocolate es mucho más rico que, no sé, el choclo. Entonces el chocolate va a tener un RA más alto que el choclo. Y esto también es un parámetro. Está definido por la persona que definió su problema esta manera. ¿Ya? Y acá como que nos explica que RA, dice si RA es más grande, significa que es más rico. Después nos dice otro dato o parámetro del problema, que dice que tenemos P pesos chilenos disponibles. Entonces P podría ser 5 lucas. Voy al supermercado y tengo 5 lucas y claramente no puedo gastar más de 5 lucas porque no tengo más de 5 lucas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro parámetro. Y después nos dicen que con estas 5 lucas o P queremos ir a comprar. Y ese es nuestro presupuesto disponible. Y después al final, si nos fijamos, dice que queremos que la suma de los valores RA para los alimentos escogidos sea lo más grande posible. Y a ver, ¿y quién me dice que suena eso? Como que usted lo lee y con lo que vamos viendo en el resumen, ¿a qué le suena la frase que está subrayada en verde? ¿Sería un parámetro, una variable de decisión? Función objetivo. Función objetivo. Función objetivo. La función. Súper bien, súper bien. Entonces esto nos suena como... Oye, Dani, Dime. Oye, Dani, y como la plata que tengo para ir a comprar no sería como una variable de decisión, porque es como el recurso que yo estoy teniendo para poder comprarlo. Es que- y onda podría variar de mes a mes, o de semana a semana. Por ejemplo, poder comprarlo. Ahí lo que queríamos es como ir cambiando el problema y tenerlo con distintos parámetros, pero ¿por qué no sería como una variable de decisión? Porque si yo pudiera elegir con cuánta plata voy a comprar, elegiría siempre el máximo de plata, porque me gustaría comprar todas las cosas ricas que pueda. Entonces, por eso es un parámetro, nos limita, exacto. En este caso, el presupuesto se asocia a una restricción. No puedo comprar más cosas de la plata que tengo. Como que la plata que tengo yo no la decido, ya la tengo. Ya, ahí te cacho, Dani. Muchas gracias. De nada. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio 1, la pregunta 1. Y esta es clave, ¿eh? En la pregunta 1.1, pregunten infinito. Aquí nos va a quedar todo súper claro y nos mentalizamos para eso. La P1, voy a preguntar si no entiendo, nos va a quedar todo súper claro. Entonces, vamos con la 1. Dice, escribe el programa lineal. Dime. La plata disponible es una restricción, ¿verdad? Sí, es como una restricción. Ahora lo voy modelando en todo caso. Ya, vale. Entonces nos dice, la 1, escribe el programa lineal o un programa lineal entero que modela el problema de seleccionar los alimentos que quiere comprar. Ya, entonces vamos a empezar a modelar el problema. Partamos con lo que serían nuestros parámetros. Partamos con los conjuntos y parámetros porque son datos que sacamos del problema y nos van a ayudar a modelar otras cosas. Entonces, vamos. Ya, entonces, si volvemos a nuestro auxiliar, nos damos cuenta que tenemos el conjunto A de alimentos, el precio PA, R sub A y P, de los que ya subrayamos en azul. Entonces los vamos escribiendo, para que no se nos olviden, y vemos que A es un conjunto, y le ponemos que es conjunto de alimentos. Después tenemos las A chiquititas que pertenecen a A grande, que son los alimentos particulares. Le voy a poner los alimentos, entre paréntesis, el choclo.
Dani, y aquí yo tengo una restricción de que solo puedo como meter elementos enteros, ¿no es cierto? Donde no puedo meter a medios, como dentro de lo Exacto. que construyo. Muy bien, eso es muy cierto. No podemos meter medio choclo, tenemos que comprar un tercio. Gracias, Dani. Mira, me quiere pegado con el choclo, así que si no les gusta, sorry, pero si me va a costar cambiarlo. Después teníamos lo que sería el PA, con los A pertenecientes a, ¿cierto? Porque el precio de los alimentos que existen y precio del alimento A. Y también dijimos que teníamos RA, también con A perteneciente a, que es la ricura. La ricura del alimento A. ¿Cierto? Y por último habíamos dicho que teníamos P, que era un presupuesto. Ya, entonces, esos son los datos que sacamos del problema, son los parámetros que pudimos identificar, y una vez que identificamos lo que son nuestros conjuntos de parámetros, podemos pasar a hacer lo que es nuestra variable de decisión. Entonces, el truco para saber cuál o cuántas variables de decisión escoger es que nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué tenemos que decir? Y les pregunto, ¿qué tenemos que decir? O sea, los alimentos, como, o sea, como los alimentos que vamos a alimentos elegir. La cantidad de Súper bien. alimentos. Súper bien. Tenemos que escoger qué alimentos voy a dar y cuáles no. Entonces, aquí lo que hacemos es transformar lo que acabamos de decir a una variable de decisión. Y típicamente, cuando tenemos que escoger sí o no, llevo el choclo, no llevo el choclo, llevo el chocolate, no llevo el chocolate, escogemos una variable binaria. Entonces, escribimos xy, que hace nuestra variable de decisión, y le ponemos que la definimos como una variable binaria. ¿Qué quiere decir una variable binaria? Que toma el 1 o el 0. Y definimos que va a tomar 1 en caso si llevo el alimento y perteneciente a 0 si no, ¿cierto? Y esta es una variable de decisión que existe para todo alimento, ¿cierto? Para todos los alimentos del supermercado yo tengo que elegir si lo llevo o no lo llevo. Por eso tiene acá un para todo. Preguntas con la variable de decisión. Ya, muy bien. Igual estoy leyendo el chat por sexo. Entonces, una vez que definimos nuestra variable de decisión, tenemos que Disculpa, empezar a restringir. en general, las variables de decisión siempre son de este tipo de binarias. Pueden ser continuas también. No necesariamente son binarias. Pero entre continua y binaria ya tenemos el 99% de las variables de decisión sin otro. Ah, dale, bueno. Y Dani, Continuas, como ejemplo. Dale. Y para programarlo no te conviene hacerlo como booleano, más fácil, o tiene alguna ventaja hacerlo 1 y 0. No sé, lo vamos a ver en la parte computacional, yo creo que puede dar una mejor respuesta, pero ya es cómodo tratarlo con 1 y 0, porque a veces, no, de hecho es más cómodo hacerlo con 1 y 0 porque a veces queremos multiplicar la variable por otras cosas, y no puedo multiplicar como el booleano. Gracias, Dani. De nada. Entonces ahora vamos con lo que serían las restricciones, o sea, vamos a ir acotando el espacio donde pueden existir soluciones. ¿Ya? Y la primera restricción que muy bien comentaron cuando estábamos leyendo el enunciado es la de presupuesto. Entonces, y aquí viene por qué no booleano. Porque aquí lo que queremos hacer es hacer una suma sobre los i pertenecientes a. ¿Qué quiere ser esta suma? Que vamos a ir recorriendo uno a uno todos los elementos del supermercado. ¿Ya? Y vamos a hacer que xi se multiplica por p sub i. Y esto tiene que ser menor o igual a. Ahora voy a explicar más en detalle la restricción. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo primero nos dice, recorremos uno a uno todos los elementos, y cuando este vale 1, sí vamos a multiplicar efectivamente este precio. O sea, si yo llevo el choclo, por ejemplo, si el choclo vale 1, y el choclo cuesta 800 pesos, entonces esta suma va a incluir el 800. Sin embargo, si es que esto vale 0, no da lo mismo qué precio valga el ítem cuando vale 0, porque no lo estoy llevando. No lo voy a incluir en la suma. Entonces, si no lo estoy llevando, en esta restricción voy a sumar 0. Y así hasta que recorra todos los A pertenecientes a, que son todos los ítems del supermercado. Daniel, Y cuando hago la suma de todo, dime. y si se me ocurre llevar 2 choclos, Bueno, si quiero llevar 2 choclos, ahí tendríamos que agregar una nueva variable de decisión que nos diga la cantidad de elementos de cada uno que estoy llevando. Que también se puede hacer ese modelamiento para este problema.
Si nos queda tiempo, podríamos ver esa variante, está interesante. Ya, pero en este caso entonces vamos a asumir que es o llevamos uno o no llevamos nada. Sí, en este vamos a asumir que llevamos mucho globo, no llevamos nada. Ya, vale. Pero está súper interesante lo que me mencionas, es un muy buen comentario y Yo tengo una tal vez pregunta si nos con queda eso. tiempo, vamos a ver. Dime. En ese caso, la variable binaria no podría tomar como el valor n o 0, o sea, n dependiendo de las cosas que lleve, o es más complicado que eso. Es que la variable binaria, por ejemplo, nosotros, SN tendría que ser fijo, no podríamos ir variando, podríamos llevar 8 o 0, 8, pero sí lo podríamos modelar como una variable continua, que va del 0 en lo entero, bueno, esta sería una variable en verdad entera más que continua, pero podríamos definirla entre el 0 y un número grande. Entonces, pues, esto en vez de tomar el valor 0 o 1, podría tomar 0, 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Le damos como un espacio más grande donde pueda vivir. Ese sería el cambio que tendríamos que hacer para pasar de este problema al problema en que puede llevar 2 choques. Ya, bueno. Entonces, ¿se entendió la restricción de presupuesto? Sí, sí. ¿Ya? Sí. Súper. Qué bueno. Muchas gracias por ir contestando. Buen feedback cada vez como Alex. Entonces, siempre hay otra restricción que va en todos los problemas y se llama naturaleza de las variables. ¿Qué quiere decir la naturaleza de las variables? Es que aquí nosotros efectivamente decimos que la variable es binaria o es continua o entera, entre otras. ¿Y cómo se hace esto? Ponemos nuestra variable de decisión y le ponemos a qué espacio pertenece. Entonces, este pertenece al espacio de el 0 o el 1. Y Dani, esto se cumple para... Dime. sí, todavía no cacho muy bien como la diferencia en la definición que diste como entre restricción y parámetro. Como que los parámetros igual se podrían ver como una restricción, pero impuesta como por el ambiente o por la naturaleza, ¿sí? Ya, lo que sucede O principalmente es que todo esto es una restricción. Todo lo que se reinvierte en una restricción, mientras que este es el parámetro. te cacho. Esa es la diferencia. Ya, buenísima. Gracias, Dani. De nada. Entonces, de esta manera definimos como nuestra naturaleza de las variables. Y por ejemplo, si fuera una variable entera, supongamos que I sub I es nuestra variable de decisión entera. Entonces aquí le ponemos que pertenece a las naturales incluyendo el 0. Y de esta forma la definiría, si es que fuera entera. Así es que perteneciera a los reales, por ejemplo, ponemos que pertenece a los reales positivos, incluyendo el 0. Entonces, de esta forma definimos si es que fuera de este otro tipo la naturaleza de la variable. Pero lo que se puso en amarillo no es el caso, es solo como para que veamos cómo sería en otro momento. Entonces, si ya tenemos restricciones, variable de decisión y parámetro, lo que nos iría faltando para terminar nuestro problema lineal es la función objetiva. Entonces aquí le voy a poner función objetiva. ¿Ya? Y la función objetivo, así es que nos vamos acá, ya la habíamos marcado cuando leímos, y es que la suma de los valores RA para los elementos escogidos sea lo más grande posible. Entonces, sea lo más grande posible, maximizar. Queremos maximizar la suma de los I pertenecientes a, de los RA por los X. El RA me equivoqué, era RI. Y esto es la misma lógica que antes. Solamente vamos a contar la ricura de los XI que son igual a 1, es decir, de los que sí llevo. Y estoy maximizando toda esta suma. Entonces eso le da como la indicación a mi variable de decisión de cuáles son los mejores alimentos para llevar. Y si ya definimos las 4 cosas que componen un problema lineal, tenemos lista la P1. Y ahora mi pregunta, veamos qué... ¿Podrías volver un poco a la naturaleza de las variables, por favor? No hay problema. ¿A qué te refieres con lo que está como en amarillo? Es como un ejemplo general, o sea, de lo que tiene que responder esta parte. Sí, por ejemplo, si tuviéramos las variables que son enteras, lo pondríamos así, o si son un continuo, lo pondríamos así. Como que mostré más formas de hacerlo, no solamente la que está en morado que corresponde al caso. Muchas gracias. De nada. Tengo una duda. Dime.
que entonces, para como donde dice como escriba el programa lineal, eso mismo que como lo que hay que hacer en la tarea es solo definir como esas cosas, la función, las variables, los parámetros y las restricciones, no hay como que hacer nada más. Nada más, eso es de escribir un problema lineal. Y eso es súper importante igual. ¿Qué significa que sea lineal? Lineal significa que yo no puedo multiplicar o hacer otra operación que no sea suma o resta entre variables de decisión. Sí puedo multiplicar una variable de decisión por un parámetro, pero no puedo multiplicar dos variables de decisión, porque en ese caso deja de ser lineal. Igual lo van a- Dime. Es como lo que preguntaba al principio, como qué pasa cuando se estaba definiendo, qué pasa si llevo 2 plátanos, o sea, hay 2 choclos, perdón, estaba pensando, pero 2 choclos o 2 chocolates, ¿qué pasa si llevo eso? Esas dos variables de decisión no las puedo multiplicar. No las voy a multiplicar, porque ahí deja de ser lineal. Ya, bacán, bueno. ¿Y qué quiere decir que deje de ser lineal? Aquí vuelvo al espacio del principio. Las restricciones, ¿ven que son líneas rectas? Esta, por ejemplo, que está acá. Sí. Ya, eso significa que es lineal. Si yo tengo un plano, estoy haciendo líneas como restricciones. Ya. En cambio, cuando yo multiplico variables de decisión, lo que empiezo a hacer es como... y cuando tenemos esta línea de decisión en el capítulo de geometría, vamos a ver que el óptimo está en alguna de estas esquinas. Entonces es fácil de encontrar. Pero cuando las cosas dejan de ser lineales, puedo tener una restricción que sea, por ejemplo, así. Y ahí ya no sé dónde está el óptimo. Es muy difícil de encontrar una esquina, como lo es en un problema lineal. Ya, bueno. ¿Y qué otro caso haría como vamos a modelar ese caso? Hay muchos trucazos, en verdad, para ir modelando funciones como que a priori no serían lineales y que en verdad sí son lineales. Y no estoy seguro si ya los pasaron en cátedra o no, pero si no, los van a pasar. Todos estos trucazos. Como que hay una diapo del profe que es un resumen de trucazos, literalmente. Así que eso. Daniel, Dime. en ese caso tendría que ver que es estrictamente creciente nomás la función, si no es lineal, que digamos. Es que, por ejemplo, uno de los trucazos es como dividir esto. Acá. Otro trucazo es como, en vez de multiplicarlas, las dos variables, se pueden hacer esas mismas restricciones, pero sin multiplicarlas. Una serie de suma y resta puede hacer lo mismo sin multiplicarlas, el mismo efecto, y quede lineal. Ya, y eso perfecto. es lo más común, como tratar de no multiplicarla, igual estos trucazos que hacen el mismo efecto sin multiplicar. Ya, gracias. De nada. ¿Les parece? Ya, esto es importante, lo voy a dejar un cuadrado. Y mientras, ¿alguna otra pregunta o les parece si vamos con la P1? Vamos nomás. Ya, vamos con la P1. Sí. P1. La pregunta. Dale. Super. Entonces, ahora, adicionalmente, para cada alimento A perteneciente a A, hay un peso. ¿Cierto? Tenemos un peso y tenemos una bolsa. Y en esta bolsa podemos transportar a lo más Q kilogramos. Entonces vamos a tener que el choclo es súper pesado y pesa, no sé, 1 kilo. Y mi bolsa aguanta 8 kilos. Entonces como que no podría meter un choclo y otro alimento que pese más de 3 kilos. Eso es lo que nos está diciendo como el ítem 2. Nos está diciendo, ahora considere que usted puede llevar cierto peso y no más que eso. Y también nos están dando el peso de cada ítem. Entonces aquí tendríamos un parámetro que nos dice cuánto pesa cada ítem y también nos dan otro parámetro que nos dice la capacidad máxima que puede llevar mi bolsa en peso. Entonces la parte 2 es modificar un poco el problema 1. ¿Y en qué lo modificamos? En qué vamos a agregar ahora conjunto y parámetro. Vamos a agregar los nuevos datos que nos dijeron. Entonces tenemos que los Q sub A con los A pertenecientes a A son el peso del ítem A. Y también tenemos el Q, que es peso máximo de A. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Como que son una restricción, porque me dicen, no puedes llevar más de Q. Entonces me está restringiendo A. Y esta restricción la escribimos muy parecida a la de precio,
que tenemos un presupuesto, pero ahora en vez de tener un presupuesto, tenemos un peso. Entonces, esto que estamos haciendo acá, se lo añadimos al modelo anterior. Y sí, volvemos a hacer lo mismo. No, no solo R, sí, son los Q. Y esta sería nuestra restricción de peso. Y eso es lo que nos decía la parte 1.2, agregar esta nueva restricción. ¿Alguna pregunta con la 1.2? Va a revisar el chat. No hay preguntas, entonces, si hay preguntas, con toda confianza, Víctor. Disculpa. Dale, no. Diga. Que se me cayó un poco la transmisión. ¿Podría volver a explicar el 1.2, por favor? Ya, el 1.2, el enunciado nos dice que ahora para cada alimento, voy a borrar las flechitas para hacerlo de nuevo. Para cada alimento hay un peso asociado. Se nos están diciendo cuánto pesa cada alimento. Y también nos dicen que nuestra bolsa no puede transportar más de un peso Q. Entonces suena como una restricción. No puedes hacer esto, está restringiendo. ¿Y cómo agregamos esta restricción? La que hacemos es lo siguiente. Los pesos los multiplicamos por los ítems que sí llevo. Y la suma de todos los ítems que sí llevo, multiplicado por sus pesos, o sea, 1 por 5 kilogramos más 0 por algo, porque da lo mismo porque no lo llevo, toda esa suma tiene que ser menor o igual que Q. Es una restricción nueva, ¿no? Esta es una nueva restricción que agregamos al problema anterior. Perfecto. Bien. Y entonces, ahora vamos con la 3. Dani, yo tengo una pregunta sobre la 3. La restricción que sale en la 3, o sea, la restricción de pesos se aplica como a cada supermercado, ¿no es cierto? No como al total de los supermercados. Sí, se aplica a cada supermercado. Bueno, si no, ya voy a leer la 3 y la vamos. Y sí, vamos a ir con tiempo porque también me interesa mostrarles cómo programarlo, porque se ocupa un poco la tarea. Así que asuma que hay un conjunto S de supermercados, ¿ya? Este problema, como ahora hay un nuevo conjunto y van a haber muchas nuevas cosas, no vamos a seguir agregándole ítems a los modelos anteriores, por decirlo. Vamos a tratar este problema como un nuevo modelo. Entonces, asumamos que hay un conjunto S de supermercados y los S chiquititas van a ser los supermercados particulares. Y sabemos que en cada conjunto A sub S hay productos que se pueden comprar. Por ejemplo, supongamos que A sub Jumbo tiene pizza de piña y A sub Líder no tiene pizza de piña. Esa es la diferencia de los A sub S. Como que te dicen los alimentos que están en cada uno de los supermercados. Y no necesariamente son los mismos en todos los supermercados. ¿Ya? Entonces estos conjuntos reemplazan el conjunto de los. Preguntan en el chat si es que las bolsas son con la misma capacidad. Creo que no está tan especificado en el problema, pero supongamos, como para darle un poco más complejo, que pueden tener distintas capacidades. Como que tenemos que al Q, pongámosle un subíndice S. De nada. Ya, entonces, tenemos estos conjuntos donde que reemplazan el conjunto. Asuma también que por razones de tiempo, ya puede ir a lo más a 3 supermercados a comprar. Eso también suena como una restricción. No puedes ir a más de 3 supermercados a comprar. Y además, en cada supermercado, sí, usted podrá ocupar bolsas distintas. Sí, decía que no. Para la pregunta que está recién. Entonces nos pregunten, ¿cambie su modelo de la parte anterior? En el fondo sí se podría cambiar un poco el modelo de la parte anterior, pero para hacerlo más claro, lo vamos a escribir como todo de nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir recuperando los parámetros que ya teníamos. Entonces los voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. De hecho, vamos a copiar esto. Y tenemos que agregar algunos parámetros nuevos, entonces esto lo vamos a ver un poco más. Entonces, ¿qué parámetros nuevos tenemos que ir agregando? Bueno, los primeros, los que ya habíamos agregado en la parte 2, que era
El Q sub A son los pesos. El Q grande, que son capacidad de peso máximo. También tenemos que el A, el conjunto A, que es el primero que está acá, ahora es A sub S, que es conjunto de alimentos. Dani, Dime. Preguntan si los productos valen lo mismo en todos los supermercados. Podemos suponer que sí, o podemos. No está específico anunciado, ¿cierto? Entonces, en este caso podríamos suponer que vale lo mismo en todos los supermercados, y ahí tendríamos como el parámetro P solamente tendría un subíndice, que es el alimento. Pero en caso de que... ¿Qué cosa? Su evolución piola. Ah, su evolución piola. Cualquier parecido con la realidad. Bueno, y también pueden ser P sub I, S. Y ahí cuando le ponemos coma S, lo estamos diferenciando por supermercado. Porque ya no voy a decir como el precio del pan, voy a decir el precio del pan, coma Jumbo, por ejemplo. ¿Se entendió? Gracias. Sí. De nada. Gracias, Dani. De nada. Entonces, esto es los alimentos. Elementos que están en el super S. Ya, pongámosle que tienen distintos precios en cada supermercado. Entonces ahora el P sub A le vamos a poner P sub A, S. Entonces, precio del alimento A en el super S. ¿Y qué más? ¿Nos está yendo algún parámetro? A ver, voy a leer encima. Me parece que no. Ah, sí, nos falta uno importante, de hecho. Y tenemos ahora el conjunto S, que es el conjunto de supermercado. Pero, ¿ese es como el conjunto de supermercados total o el conjunto de supermercados como el que vamos? Ese supermercado es el total, como todas las posibles opciones que van a estar en el universo. Y el problema nos va a decir a cuáles vamos. Ah, ya, como la solución del modelo. Sí. Ya. Podemos suponer, aquí también el Q tiene una S porque la capacidad de peso máxima es por el enunciado salía que era como por supermercado. ¿Y no te conviene como agregar una variable de decisión, quizá como los supermercados a los que debería ir? Cosa que cuando resolváis como el problema de optimización te salga, no sé, pues si la variable le ponís como J tiene que ser 1, 3 y 5, como dentro de tu conjunto de supermercados. ¿O cómo voy a saber a qué supermercado ir con el modelo, cachai? Ya, eso es lo que vamos a ver. Que, por ejemplo, ahora en este problema tenemos que seguir dos cosas. Ahora vamos a tener nuestra variable de decisión X y coma S. ¿Y por qué coma S? Porque ahora ya tengo que definir qué elementos llevo en cada supermercado. Entonces, ya no solamente decido el elemento, sino que en el supermercado. Entonces voy a tener 1 si llevo el elemento I dentro de los alimentos posibles en S, de un supermercado particular, en el super S. Y 0 si no. Pero no solamente tengo que ahora elegir los alimentos que llevo, sino que en este problema también voy a elegir a qué supermercado voy, que también es una decisión. Entonces vamos a tener 1 si voy al super S y 0 si no. Y esto es para todo I perteneciente a S perteneciente a S, y esto es para todo S perteneciente a S. Entonces ahora tenemos dos variables de decisión porque tenemos que decidir dos cosas. ¿Y dudas con la variable de decisión de la parte 3? Al final, como el subíndice S es el que te indica qué supermercado hay, ¿no es cierto? Como que ahí estamos modelando esa parte. Sí, lo que hago cuando pongo como para todo S perteneciente a S es que esta variable de decisión en verdad estoy creando muchas veces. Por ejemplo, lo que estoy haciendo por debajo es decir como, ya voy a crear I Jumbo. Si Jumbo puede valer 1 o puede valer 0. Voy a crear I líder. Entonces este puede ser 1 o puede valer 0. Voy a crear I todos. Este puede valer 1 o puede valer 0. Entonces estoy creando una de estas para cada posible supermercado. Por eso tienes para todo. Y después el problema me va a decir, ya, para Jumbo va a valer 1, para Líder va a valer 0 y para Toto va a valer 1. Y esa es como la decisión. Ya te cacho. Gracias, Dani. De nada.
Entonces ya tenemos variable de decisión, ya tenemos parámetro y conjunto, nos iría faltando ahora lo que son las restricciones. Entonces partamos con las restricciones que ya habíamos hecho antes y después añadimos las nuevas. Entonces teníamos que hay una restricción de presupuesto. Que son... Me avisan si les queda alguno o algo, pero las dos primeras las voy a hacer un poco rápido porque quiero también alcanzar a ver un poco, por lo menos la pregunta 1 programada. Me quedó un poco atrás en variable de decisión. ¿Lo podéis poner un poco, por favor? Que no caché. Al tiro la pongo. Ahí está. Me pregunté. No, ya caché, gracias. Es que eran porque habían dos. De nada. Entonces está el presupuesto y la única diferencia del anterior es que ahora lo hacemos, incluimos los supermercados. ¿Y por qué seguimos sumando sobre todo? Porque el presupuesto sigue siendo el mismo, aunque ahora vaya mucho supermercado, no tengo más plata. La plata que gastaba antes en un supermercado, ahora tengo que ir a pagar el supermercado. Por eso no hay un para todo. Después tenemos el peso total. Y el peso total, como habíamos visto, sí podíamos tener distintas bolsas por supermercado. Entonces, cuando esto se... ¿Puedes explicar de nuevo lo del para todo? Es que ahora voy a ir para todo. Entonces, esta, la de peso total, es para cada supermercado. Entonces, esta restricción la tengo que crear. Esta era QSUB, esa. Ya, esta es la restricción de peso. Y esta, como puedo usar una bolsa para cada supermercado que decida visitar, entonces esta restricción, por ejemplo, si no me sirve sumar todo lo que llevo en Jumbo más todo lo que llevo Líder en peso, porque están en distintas bolsas. Y como le digo, el problema que voy a estar trabajando en distintas bolsas es que esta restricción la creo una vez para Jumbo y otra vez para... sí, es QSUB. Muchas gracias en el chat. La creo una vez para Jumbo y otra vez para Totus, por ejemplo. Entonces esto se tiene que cumplir para todo S perteneciente a A sub S. ¿Y qué quiere decir un para todo? Es que yo me paro en el primer elemento del para todo y analizo esta restricción. Después yo me paro en el segundo elemento del para todo y vuelvo a analizar esta restricción, pero parado en el segundo elemento del para todo. Y así hasta que recorro todos los elementos del para todo. Eso es lo que nos dicen un para todo cuando lo ponemos en restricciones. ¿Dudas con eso? Al final, sin para todo es como una restricción global y para todo es una restricción por caso, ¿no es cierto? A cada caso le aplica la misma restricción como un for, así, ¿no? ¿Una cuestión así? Súper bien explicado. Ya, bueno. Gracias, Dani. De nada. Para todo S en S. Es para todo S perteneciente... sí, este es... A ver, un segundo, déjame pensarlo. Sí, este es para todo S en S, porque el otro había... Cuando teníamos el A sub S, estábamos recorriendo los elementos dentro de ese supermercado. Y lo que queremos con estas restricciones por supermercado. Toda la razón y gracias por comentar. Una duda, sorry, de notación. Es que la sumatoria que pusiste en presupuesto ¿eso quiere decir como una doble sumatoria, como para I para S? Sí. Ya. Gracias. De nada. Entonces, me interrumpen nomás si hay más dudas. Ahora vamos a hacer la restricción de que se pueden ocupar hasta a lo más 3. Bueno, ese ya lo habíamos puesto. Vamos a hacer esta restricción de acá. Esta de acá. Que podemos ir a lo más a 3 supermercados a comprar. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora sumar sobre la variable que nos dice qué supermercado estoy visitando. Entonces, sumo sobre todos los supermercados, la variable que le pregunto que vale 1 si visito un supermercado de 0 si no. Y esta tiene que ser menor o igual a 3, ¿cierto? Entonces va a preguntar, ¿visito Jumbo? Sí, vale 1. ¿Visito Toto? Sí, vale 1. ¿Visito Líder? No, vale 0. Entonces ahí estoy sumando 2. Eso es lo que está haciendo esta restricción.
Y en este problema nos faltan unas últimas dos restricciones. Siempre que tengo más de una variable de decisión, las variables de decisión se tienen que de alguna forma relacionar entre ellas. Esto es lo que se llamarían como restricciones lógicas para el problema. Restricciones lógicas, que eso también se llaman relaciones entre variables. Relaciones entre variables. ¿Y qué nos va a decir esta restricción? Es que si nosotros vamos a mirar lo que eran nuestras variables de decisión del problema, vamos a tener que en la de las X estoy diciendo si llevo o no algo en algún supermercado particular. Y en la otra estoy diciendo si es que voy o no al supermercado particular. Entonces notamos que solamente puedo llevar algo de un supermercado particular si es que visito ese supermercado particular. Entonces hay una relación lógica entre ambas variables que se tiene que cumplir siempre. Y esa relación lógica, en este caso la vamos a escribir así. Y ahora la voy a explicar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces tenemos que el I sub S puede valer 1 o 0. Primero analicemos el caso que vale 1. Entonces, si es que I sub S vale 1, I sub S vale 1, está todo bien, se cumple la restricción. Está diciendo que si yo voy al líder, efectivamente puedo poner productos del líder. En cambio, y si vale 0, es que, bueno, si voy al líder, no necesariamente tengo que llevar todos los productos del líder, ¿cierto? Hay algunos que no voy a llevar, pero sí estoy yendo al líder igual. En cambio, el caso interesante es cuando I sub S vale 0. Cuando I sub S vale 0, X sub I S, para que esta restricción se cumpla, solo puede valer 0. Entonces nos dice que si yo no voy al líder, no puedo poner en mi carro, en mi bolsa, ningún ítem del líder. Entonces, cuando esta vale 0, dado que el X puede valer solo 1 o 0, está obligando a que el X también valga 0. Entonces dice, ¿no vas al líder? Ok, no puedes llevar nada del líder. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Se entiende? ¿Pregunta? ¿Podría repetirlo de nuevo, please? Sin ningún problema. Lo que estaba diciendo acá es, voy a borrar el escribano. Es una restricción lógica, ¿ya? Entonces, sabemos que estas dos pueden valer 1 o 0. Lo que estamos diciendo es que el X sub I tiene que ser menor o igual que el I sub S, siempre, para toda combinación de supermercado y producto. Entonces nos vamos a poner en caso. ¿Qué pasa cuando el I sub S vale 1? El X sub I puede valer 1 o puede valer 0. Entonces, cuando sale 1, en verdad, no estamos restringiendo el X sub S al X sub I, S. No pasa nada. El caso interesante es cuando el I sub S vale 0. Cuando el I sub S vale 0, obligamos a que el X sub I S vale 0. ¿Y cuál es la gracia de eso? Es que lo que me está diciendo es que, por ejemplo, si yo no voy al líder, entonces no puedo poner nada del líder. No puedo comprar choclo en el líder. Porque no estoy yendo. ¿Se entiende? Si esta vale 0, está implicando que la otra tiene que valer 0. Daniel, Dime. ¿puedes explicar cómo llegaste a relacionar estas dos variables? ¿Me explicaste algo justo antes de... Ya. Siempre se tienen que relacionar mi variable de decisión es mi problema. Entonces, ya sabemos que de alguna forma hay que relacionarla. Y después, cuando leí cómo las definimos, vimos que el X sub I S son los ítems que llevo de un supermercado particular. ¿Cierto? Y el I sub S son los supermercados particulares que yo voy. Entonces hay como una relación clara. Yo no puedo comprar un choclo en el líder si es que no voy al líder. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o qué otra pregunta? Sí, se escucha. Pero no escuchante, ¿se entendió, no? Gracias. Quedó perfecto. Ya. Y lo último que tendríamos que poner para terminar este problema lineal es la función objetivo, que no es muy diferente a la anterior, que es la sumatoria de los X sub I, S
con la ricura de los S pertenecientes a F y de los I pertenecientes a los A sub S. Que esto es como una doble sumatoria que vimos recién. Y esto es lo que debemos maximizar. Bien, entonces, ¿se entendió entonces? Porque quiero pasar a enseñarles como la programación, pero igual resolvamos las últimas dudas de esta. Tengo una duda. ¿Por qué no se pone el I sub S en la función objetivo? Porque yo no estoy mi función objetivo no habla como de visita la mayor cantidad de supermercados que vamos a visitar. La función objetivo habla de que en el fondo de todas las ricuras que haya que comprar en los distintos supermercados tenemos que escoger como la combinación que te da más ricura. Pero el I sub S nos ayuda a modelar el problema en las restricciones. Pero no es necesario que todas las variables de decisiones estén en la función objetivo. Ya, gracias. Oye, ¿Alguna Daniel, duda? estamos suponiendo que la ricura de cada alimento es la misma en cada supermercado, ¿cierto? Bueno, sí, eso es más razonable que asumir que el precio el precio lo asumimos distinto por supermercado, pero la ricura, o sea, el San Enú igual de rico en el 10. Claro, ya vale. Dani, Dime. ¿no hay que explicitar que X e Y son mayores que 0? ¿Mayor o igual que 0? Ah, sí. Eso me faltó totalmente cierto. Eso aquí nos faltó definir en las restricciones lo que es la naturaleza de las variables. Muchas gracias. Esto nos dice que el XY, S pertenecen al 0 y el 1 para todo I en los AS, S en S y el I sub S lo mismo. Bien. Bueno, ahí voy a pasar ahora a ver la parte de la programación, pero igual me voy a quedar después de la parte de la programación resolviendo más dudas de esto, pero me interesa en los como 10 minutos que quedan por lo menos alcanzar a programar la P1 y que pueden ir haciendo preguntas, ¿ya? Entonces, Dani, ¿qué tú recomendáis como para computadores? ¿Tienen como alguna librería donde estén explicando como las funciones o algunos tutoriales en YouTube, algo así? yo tengo un video que hice el semestre pasado, lo voy a dejar subido y bueno, el de ahora, y también hay un ejemplo en la página Uroi que voy a subir los enlaces, que están programados como ir leyéndolo y vais viendo cómo se hace. Ya, bueno, gracias Dani. De nada, ahí si no lo subo después me molestan, Dani no hizo yo los videos. Bien, pues sí. Gracias Dani. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer, y también me interrumpen, están viendo la pantalla como de un notebook de Uroi, o sea de Jupyter, ¿no? Sí. Ya, súper. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que primero vamos a importar una librería. La librería random la vamos a importar porque vamos a generar como ricura y precio al azar. Y aquí importamos Uroi, que es para resolver el problema. Entonces lo que nosotros hicimos ahora en el papel es modelar el problema. Y ahora le vamos a decir al computador, mira, tengo este modelo, resolverlo. Esto que está acá es para fijar una semilla aleatoria. ¿Qué significa eso? Que el computador cada vez que yo, si no fijo una semilla aleatoria, cada vez que yo actualice mi número aleatorio va a ir cambiando. Entonces no voy a poder analizar los resultados. Entonces aquí voy a decir ya, ahora los números aleatorios que salieron no cambian y es más fácil de analizar los resultados. Y esta es una función que... 337, ¿qué significa 337? Que le puse la hora cuando lo estaba haciendo en verdad. Pero podéis ponerle cualquier semilla. Por ejemplo, le podrían poner 1700. Ya, pero ¿inicia algo ese número? ¿O? Este es que hay muchas semillas. Los números al azar en el computador se generan siempre a partir de una semilla. Como que en verdad no están al azar. Si tú sabes la semilla, podéis predecir la secuencia de números. Y acá le estamos diciendo cómo ocupa esta semilla. Ya. Ok. Y eso con eso, Dani, siempre como que me va a randomizar, pero como el mismo como set de datos, ¿no es cierto? O sea, set de... Sí, te va a tocar siempre lo mismo al azar si fijáis la semilla, como que ya no van a cambiar. Ya, bueno. Sí. Gracias. De nada. Y esta función de que está acá es solamente una función auxiliar que nos va a crear como los precios y las ricuras, que son como parámetros que en el fondo hay que inventar para resolver el problema. Entonces va muy bien. El conjunto de parámetros. Le voy a hacer un poco zoom porque tal vez sea un poco chico. Ya, entonces vamos a definir que tenemos 20 ítems. Vamos a definir que el presupuesto es de 100, que el precio mínimo es de 10, que el precio máximo es de 20. Y aquí, con esto, ocupamos la función auxiliar que les dije recién,
y nos va a crear una función de costos entre el precio mínimo y el precio máximo para los 20 ítems. Y hacemos lo mismo con las ricuras. Entonces en el costo guardamos esta lista y en ricuras guardamos esta lista. Ya ricura eso sí hay entre 100 y 300. Entonces, por ejemplo, si yo acá pongo costos, me va a mostrar la lista que se generó. Ahí me muestra que la lista, el primer ítem cuesta 14 y después tengo uno de 18. A ver si, creo que sí. A ver, bueno. Está muchas veces, sí, para hacer premio en verdad hartas veces, pero con eso es suficiente. Y eso es como para definir parámetros, pero aquí es cuando empezamos a usar Groovy. Entonces cualquier duda me interrumpe. Esto igual está subido, está en un curso y se lo quieren revisar. Entonces con el comando model, yo creo un modelo de optimización. Y acá adentro le pongo el nombre que yo quiera. Entonces m igual model del nombre que yo le quiero poner al modelo. Pero m es importante porque después a m yo le voy a ir agregando cosas. Por ejemplo, acá le voy a agregar el que quiero que resuelva m.setParam timeLimit 300. Lo que le estoy diciendo es que al modelo m que yo creé, que solamente use una solución por 300 segundos. Porque hay veces que se demora mucho más y acá por si acaso le pusimos 300. Y ahora vamos a ver cómo se definen las variables de decisión. Entonces, las variables de decisión para Groovy se definen como un diccionario. Entonces yo creo un diccionario vacío y lo voy a ir rellenando. ¿Qué hace la función en el rango de n? Lo que hace la función del rango de n, por ejemplo, n es 20. Entonces el rango de n va a ir del 0 al 19. Entonces del 0 al 19 son 20 ítems. Y para cada ítem, que está acá, en el fondo para cada ítem, que es x y, estoy agregando una variable de decisión. Entonces aquí lo que estoy haciendo con el comando addVar, con el btype igual b, lo que estoy diciendo es que esta variable de decisión es binaria. Y acá le estoy poniendo un nombre. El nombre no es tan importante. Entonces estoy creando un diccionario que tiene 20 ítems, enumerados del 0 al 19. Entonces esas son mis 20 variables de decisión. ¿Y por qué son 20? Porque cada una se relaciona a un ítem del supermercado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Daniel. Dime. Ahí cuando pusiste name igual el nombre, después pusiste un porcentaje y un i. ¿A qué se refiere eso? El porcentaje, lo que va a hacer es que el porcentaje va a hacer que se tome el nombre del i. Entonces este s se va a ir reemplazando con el i. Entonces vamos a tener un x que se va a llamar x sub 0, otra que se va a llamar x sub 1. Eso es lo que hace como esta combinación de cosas. Como que el string se está modificando con el valor de i. Eso es. ¿Y yo no puedo ponerle simplemente i, al porcentaje i, digamos? Es que en el string, como que si le pones porcentaje i, dentro de un string te lo va a tomar como un string, pues te va a tomar como que todas se llaman claro, x. Pero lo mismo. No, es que me confunde porque podría ser el S como el de los supermercados, ¿no? El de... Ah, sí, acá en vez del S sí le voy a poner un i. Ya, perfecto. Ya. Entonces así se definen las variables de decisión y acá le ponemos el bit, si es continua, binaria, etc. Después tenemos lo que sería la restricción de presupuesto. Acá la escribí igual por si ya se nos olvidó. Y se agrega así. m.addConstraint, pero está abreviado, se escribe hasta acá. addConst, por decirlo. Daniel. Y dime. Estos comandos como estos últimos son de la biblioteca de Groovy. Sí, como lo voy a subir igual. addVar, el addConst, otros que bien olvidados también. Sí, esos son todos de la biblioteca de Groovy. Y los voy a subir. Bueno. De hecho, voy a anotar el tiro que tengo que decir los comandos. Ya, bueno. ¿Qué es eso? Pero sí, son todos de la librería de Groovy. Muy buen comentario. Muchas gracias. Entonces, acá lo que definimos es una restricción. En el QuickSum lo que está haciendo es la sumatoria. Después del QuickSum abro paréntesis y pongo lo que está dentro de la sumatoria. Entonces, lo que pongo dentro de la sumatoria es mi variable de decisión x y multiplicada por el costo del ítem y. Y el costo ya lo habíamos creado antes. Está en nuestra función de costos. Entonces, esto se multiplica y ¿qué es lo que estoy sumando? Se pone, después de que defino como lo que está dentro de la sumatoria, defino qué es lo que estoy sumando. ¿Y cómo se hace eso? Con un for. Entonces aquí le pongo for i, in, y dónde estoy sumando, que en este caso el rango n, que va del 0 al 19. Y que aquí volvemos a poner que va del 0 al 19 porque así definimos la variable de decisión. Hay que ser constante con esas cosas. Y esto tiene que ser menor o igual a nuestro presupuesto.
Y presupuesto es un parámetro que ya habíamos definido antes. Si nos vamos a donde definimos los parámetros, aquí le pusimos que presupuesto era 100. Ese presupuesto es un parámetro que ya estaba definido antes. Igual que costos, igual que ricuras. Nosotros ya los creamos como parámetros. Y después le ponemos un nombre. Como que es más fácil si le ponemos un nombre identificarle después, y en este caso le pusimos el nombre de presupuesto. ¿A qué le Después, pusiste, ¿se acuerdan? sorry, ¿a qué le pusiste nombre? A la restricción. Ah, ya, restricción. Pero no se te puede dar problemas por tener el mismo nombre con otra variable. ¿O es porque un string que haga ser distinto, no? Es que Gurobi está guardando como esta restricción con ese nombre, no como una variable y otra cosa, como dentro del modelo Gurobi. Este Ya. Gurobi.constraint se llama presupuesto. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Y si se acuerdan, también teníamos que No, definir la Dani. naturaleza de la variable. Dime. Te guarda el objeto con el nombre de presupuesto, ¿no es cierto? Sí, esa restricción ahora, el Gurobi.constraint, hay uno que se llama presupuesto. Claro, y Ah, si bueno. yo escribo así como presupuesto, me va a seguir dando 100, no me va a tomar este objeto, no me va a llamar este objeto, claro. Exacto. Ya. Tal como lo dice aquí. Y la naturaleza de las variables acá no la definimos como ninguna cosa, porque en Gurobi se definen cuando las definimos acá. Aquí ya le pusimos que es binario, ya le pusimos que es 0,1. Entonces no es necesario volver a definirlo con una nueva restricción. Y después lo que nos estaría faltando es la función objetivo, que se ocupa con el parámetro de Gurobi, con la función de Gurobi, de la librería de Gurobi, setObjective. Entonces acá le ponemos QuickSum, que nos acordamos que es una sumatoria. Entonces acá estoy haciendo la sumatoria, y después nos acordamos de nuevo que dentro de la sumatoria se ponían las cosas que eran dentro de la sumatoria, y después se pone sobre qué se suma. Y esto si lo separamos con aquí, si vemos, se está terminando el QuickSum, porque abre acá y cierra acá. Entonces le pongo una coma y le pongo si quiero maximizar. Y si le pusiera minimize, estaría minimizando en vez de maximizar. Y así transformamos toda la P11 de lo que teníamos en cuaderno a resolverlo con Gurobi. Dani, a mí me nació una duda. ¿Cómo llamáis el objeto presupuesto? ¿Lo voy a llamar con ese nombre? Ya, ahora vamos a ver cómo recuperar las cosas de Gurobi. Entonces, lo que hicimos hasta acá, hasta donde dice 9, es que creamos todo nuestro modelo con los nombres y cosas. Y ahora lo que vamos a hacer acá, con m.optimize, estamos optimizando el modelo. Entonces nos va a tirar muchas cosas que ahora son raras, pero después del curso las vamos a poder leer todas. Y acá encontramos que nos dice best objective. Y esta es la función objetivo, la mejor función objetivo que encontró. Entonces, la suma de todas las ricuras es 1.73 por 10 elevado a 3. Esa es la suma de todas las ricuras, nos da esa suma. Pero como que eso nosotros no nos da mucha información, y lo que nosotros queríamos del modelo en verdad es obtener información. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recuperar la información del modelo. Y a eso lo hacemos con esta pequeña función que está acá. Acá definimos algunas variables auxiliares. Y acá lo que hacemos, por ejemplo, es definimos con el comando getObjective, recuperamos cuál era el valor del objetivo. Con m.getVars recuperamos los valores de las variables de decisión. Entonces, lo que hay en el Spring es solamente una mezcla como de strings para que cuando lo imprimamos quede bonito. Entonces, cuando recuperamos la función objetivo y cuando recuperamos los valores de la variable de decisión, lo que podemos decir ahora es que el producto, si cuando lo hacemos con string bonito, es que el producto 3 con un costo de 15 y una recura de 271. Entonces, ese sí lo eché. Pero no eché, por ejemplo, a mi mochila el producto 4 y el 5, pero sí el 6. Y así con todos. Y el costo total es de 99 y la recura total es, como habíamos dicho antes, de 1.73 por 10 elevado a 3. Que es la suma de todas estas ricuras, y acá tenemos como el detalle de las cosas que yo llegué. Entonces ahora yo podría decir, voy a ir al súper, familia, voy al súper, ya sé qué comprar, tengo todas las ricuras esperadas. Son justo las 5:15, igual me voy a ir respondiendo a preguntas. No voy a alcanzar a como ver la 1.2 y 1.3 programas, pero se juegan exactamente los mismos comandos en verdad, así que me interesaba por lo menos pasar la 1.1. Dani, Gurobi asume el tiro como restricción de que solo puedo como optimizar con objetos enteros, o eso se lo definiste en algún lugar. Cuando yo le dije que era binaria 0,1, ahí definí que eran enteros, porque no puede valer 0,5. Ya, claro. Sí. El último comentario que voy a hacer antes de terminar la clase, porque entiendo que es su tiempo. Sí, este notebook está subido. Sí, podría explicar también la otra en un video aparte o algo, o aquí mismo
pero primero como terminar la clase porque se entiende que tengan cosas que hacer. Sí, por eso la clase turno 9. Buroy no es la única cosa que resuelve problemas de optimización. Buroy es una que nos da licencia académica gratis, entonces lo usamos en este curso, pero se pueden hacer, por ejemplo, en Excel, se pueden hacer en Simplex, que es otro programa, se pueden hacer ahora con una herramienta Google, hay algunos que son gratis, otros que son pagados. Entonces, no se queden con la idea de que Buroy es la única herramienta que resuelve problemas de optimización en Python. Hay para todos los lenguajes de programación, hay software hechos que venden, al fin y al cabo, aquí estamos teniendo una de las tantas herramientas con las que se puede hacer. Y eso, cualquier duda me la pueden preguntar ahora, pueden hacerla por el foro. Dani. Y en verdad, última cosa, Ay, muchas ya. gracias porque participaron caleta, así que muchas gracias por participar mucho. No sé, ayudó mucho a hacer la clase. Ahora todas las preguntas. Dani, Dime. entonces se van a hacer como los auxiliares, onda tú lo vas a estar resolviendo y luego lo pasáis tú al programa o nos recomendáis a nosotros ir haciéndolo como aparte. No todos los auxiliares lo vamos a pasar al programa, porque después, por ejemplo, el auxiliar de geometría, eso es más teórico, por decirlo. Pero hay algunos auxiliares que sí lo vamos a pasar al programa, o puede que subamos una cápsula al programa como resolviendo lo que vimos en clases, pero la idea es que se vayan también familiarizando con lo que es la programación antes de la tarea 2, porque la tarea 2 ya como que les toca hacer ustedes programar. Vale. ¿Dani? Escucha, hay dos personas, así que, ¿cómo lo vamos haciendo? Hay dos personas que levantan la mano. Ya vayan levantando la mano, por favor, y ahí lo vamos. Está primero, creo, María Jesús. Hola, Dani, ¿puedes ver un poquito? Quiero hacerte una pregunta de... el objetivo. grb.maximize. ¿Qué es lo que, ya entiendo, como te maximiza, te minimiza, pero nosotros, a mano, ¿qué es lo que estamos como... Ese grb.maximize reemplazando ahí? el max que está acá adelante. Ya, ok. Ahora está Sebastián Díaz. Ya, mi pregunta, más que una pregunta como sobre lo que está haciendo en clase, sobre lo que estabas haciendo en clase, es más bien si se puede subir alguna especie como de mini tutorial de Júpiter, porque como que lo veo y sí, programé en Python, pero como igual me confunde un poco, o tal vez por el miedo de que parece nuevo. Entonces, como que si pudieran como subir una especie como de mini tutorial, así algo de, no sé, 5 a 10 minutos, como explicando cómo se utiliza, si tiene alguna cosa distinta a Python o algo así. Yo tengo uno hecho, de hecho, que lo hice el semestre pasado y lo hace. Bacán, de verdad, serviría caleta, muchas gracias. De nada. Ahora está Martín Valenzuela. Hola, te quería preguntar si como este notebook lo vamos a poder ver después o lo vais a subir o no. No sé. Este notebook está subido. Ah, bueno. Sí, no lo lo subí había antes del auxiliar. Sí, pero lo subí hoy día. Igual lo podría haber subido antes. Voy a tratar de subirlo con un día de anticipación, no sé, para la próxima clase. Ya, bueno. Y otra cosa que con respecto a la matemática detrás de la maximización y como, digamos, lo que haría la función grb maximize, ¿como esas cuestiones no nos importan en este curso o igual lo vamos a ver? No, sí lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver. Ah, ya. Ahora estamos como que partimos del modelamiento, pero después igual vamos a entender qué es lo que está haciendo el computador por detrás. Ahora lo está haciendo el computador, pero lo vamos a terminar haciendo nosotros igual. Claramente Ya, que acaso bueno. escala, como que no podemos resolver con la capacidad del computador, pero lo vamos a hacer más chilito. Claro. Bueno, gracias. De nada. Y ahora está Benjamín. No me sale más. Luis Sardini. Me quedó una duda de la última parte que hiciste. Que había un b.x que no sabía dónde lo definiste y qué significaba. Está probablemente acá. El punto X es como un comando de Buroy para recuperar el valor de la variable de decisión. Entonces el for b en m.getVars lo que va a hacer es que va a ir recorriendo todas las variables de decisión que llevamos y el punto X nos recupera el valor, o sea, si vale 0 o vale 1. Entonces acá con el igual 1 solamente estamos tomando las que efectivamente valen 1. Ah, pero entonces, ¿el b qué es en sí, en este momento?
El B, ¿cachai? Que está como el for B in m.getVars, entonces Sí, B sí. está dentro de un for. Y lo que hace cuando está con el in es que va tomando va tomando lo que está acá, que es el Pero m.getVars. ese B ¿Cachai? está definido antes, pero ¿qué era? No, este B lo defino solo en el for, solo existe dentro de este for. Ya, sí, cierto. Y otra pregunta, ¿es necesario programar en Jupyter o podemos programar en Spider? Pueden hacerlo en Spider. ¿Y cuál recomendáis más? A mí me gusta y me encanta Jupyter porque es súper claro, no sé, pues, le voy a escribir, no sé lo que hay haciendo, si se lo mostráis a alguien, lo va a entender si lo tenéis bien explicado, pero Spider también hay mucha gente que lo entiende harto y es una opción súper válida. Ya, perfecto. Gracias. Tengo De una nada. pregunta. Ya, pero es que estaba haciendo disculpa, la mano. sí, disculpa. Está Andrea ahora. Hola, en realidad una pregunta chiquita, pero me pregunto si en algún momento vamos a usar el solver de Excel o si es muy distinto hacer esto, como a lo mejor es medio equivalente, ¿no? Sí, o sea, el solver de Uroi es mucho más potente en algún sentido, pero el solver de Excel igual es bastante bueno. Y también lo vamos a usar, vamos a aprender a usar. Súper, eso. Gracias. Sí, creo que va a ser alguna pregunta en alguna tarea, yo creo. Y también lo vamos a ver como esto en auxiliar, que pasamos del modelamiento al computador, va a ser como lo mismo. Buenísimo. Gracias. De nada. Ahora está Luis Reyes. Sí, se supone que nosotros al como echar a correr este programa, tenemos que echar como a correr parte por parte, ¿cierto? Como desde la primera fila que escribiste hasta la última. Sí, hay que correrlo en orden en el fondo. Ya, y lo otro, ¿siempre nos debería arrojar el mismo valor? O sea, cuando no son cosas aleatorias, sí. Pero si está ahí como que si tus parámetros cambian, van a cambiar tus resultados. Tiene sentido. Ahora- si tienes más plata, vas a comprar más cosas. Ahora teníamos variables aleatorias también, ¿cierto? Sí, son aleatorias las variables que definimos. O sea, los parámetros, no las variables. Las Ya, variables son otra cosa. Sí, ya, que me haya dado algunos resultados distintos. Pero fue porque lo eché Sí, a correr como sí. 3 veces. Ya. Probablemente. Bacán. No sé. Sí, pues son aleatorios los parámetros. Tal vez te salió con precios muy bajos, precios más altos. Ya, muchas gracias. De nada. Ahora está Genaro. Disculpa, tenía una duda. ¿Se ocupan la misma semilla, te generan los mismos datos o nada que ver? Mira, según yo sí, pero no sé, por ejemplo, si debería definir la semilla. Ahí me entró una duda, igual ahora que está haciendo el auxiliar. No sé si la semilla, cuando trabajas en Jupyter, la tendría que haber puesto como dentro de cada como cosito de código, no sé, como esto, o si lo pongo al principio me lo toma para todo el notebook. Ahí no estoy seguro cómo. Yo creo que si lo pongo al principio sí funciona para todo el notebook, pero lo tengo que corroborar, y no quería corroborarlo en vivo. Tampoco se puede llamar como, no sé si es una estupidez, pero como llamar a los datos de la semilla, como que te tire la lista de datos. Sí, hay un comando que estoy seguro que funciona para fijarlo. Lo voy a buscar, pero estoy seguro que se puede fijar como con un comando para todo el notebook. Buena. Eso, Creo que gracias. era cuando ocupamos como la semilla de NumPy en vez de la de Python en sí. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por toda su atención y participación. Así que voy a subir la gracia. Gracias, Dani. Cuídate. Estuvo bueno. Gracias, Chao. que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao.